Ok. Entonces, vamos a ver 2 de Samuel, el reino de David, segunda etapa, lección número 77. Veamos el primer objetivo, dar el nombre de la segunda etapa del reino de David. Y como de costumbre, tenemos siempre el ítem para que ustedes puedan corroborar en sus lecciones. Y es el ítem 77.4, para que ustedes puedan checar. Y la segunda etapa es la transgresión. ¿A qué le suena la palabra transgresión? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de transgresión? Transgredir, violar la ley, ¿verdad? Violar los estatutos, violar los mandamientos de Dios. En este caso es algo muy delicado porque David está violando o violó la ley, los mandamientos de Dios. No solo por cuestión de un solo pecado, sino de varios que los llevó uno tras otro. Y es algo interesante lo que la vida de David nos enseña. Ustedes, si pudieron notar, la lección pasada, David tenía triunfo, pero en esta etapa de su vida, el hombre que tenía conforme al corazón de Dios también pasó una etapa de debilidad, y es la transgresión. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 11, vamos a refrescar nuestra memoria con este pasaje, por favor. Capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice así la escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Esto es un eufemismo que la Reina Valera está diciendo, ¿verdad? Suavizando. Prácticamente tuvo relación sexual con Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Por esta expresión del versículo 5 que dice: y concibió la mujer, nosotros entendemos el periodo en el cual se desarrolla un bebé, ¿verdad? Dentro del vientre de su madre. Esto es aproximadamente, o mejor dicho, 9 meses, ¿verdad? Como la escritura a veces corta el tiempo y conecta ya inmediato con el evento que sigue. En este caso, después del pecado que cometió David, el verso 5 nos dice que Betsabé estaba embarazada, ¿verdad? Sí. Estoy encinta. Bueno, alguien puede saber probablemente también no necesariamente sea 9 meses, ¿verdad? Puede ser al tercer mes, tal vez, ¿no? Que pueden ya darse cuenta que están embarazadas, o un poquito antes, tal vez. Sí. Pero bueno, el punto aquí es que había una transgresión de por medios. Urías era uno de los hombres valientes que Jehová había dado a David para pelear a favor del rey en sus guerras contra las naciones idólatras. Un paréntesis acá. ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada, hermanos, habíamos visto cómo Dios dio el triunfo a David constantemente porque era un hombre que consultaba a Dios, que buscaba a Dios en oración, y cualquier cosa que él iba a emprender, especialmente las guerras, consultaba a Dios y Dios le daba respuestas favorables a David. ¿Y por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué abro paréntesis? Porque Dios proveyó hombres valientes para que pudiera tener victoria David. David por sí solo no iba a poder. Necesitaba
estar rodeados de hombres que pudieran ayudarlos a vencer, a conquistar. Si esos hombres no estuvieran, él no iba a poder hacer su cometido, pero fue Dios el que lo proveyó, ¿verdad? Y por eso uno de estos hombres, era Urías, ¿sí? Esto es importante resaltarlo. Urías había expuesto su vida para ayudar y proteger a David. En el mismo momento del pecado de David, Urías estaba en el campo de batalla, peleando en nombre de Jehová. Sí. Bueno, ustedes recordarán un poquito de trasfondo que todo esto tiene que ver con la orden que Dios dio cuando entraron a la tierra de Canaán, que conquistaran, que eliminaran a todos sus enemigos por razón de X o Y, especialmente porque desobedecieron, no lo hicieron totalmente y todavía tenían guerra a esta altura de David, ¿sí? Estaban combatiendo a sus enemigos, no se habían eliminado totalmente todos, que en ese tiempo se llamaba Canaán, ¿sí? Y otra cosa que podemos notar, que David está en batalla, está haciendo su labor, está haciendo su trabajo, pero David estaba en una etapa de ociosidad. Esto es bueno también que se resalte, hermanos. La ociosidad se puede decir que es madre de muchos pecados y no es la excepción con el rey David, ¿sí? Bueno, como rey ya estaba establecido, tal vez alguien pudiera decir, bueno, él si quisiera ir, podía ir, y si no, pues está bien, ¿verdad? Pero debería estar haciendo algo productivo y creo que en este momento él no lo estaba haciendo. Al contrario, fue un momento para que Satanás tentara y él cediera a esto. Pero cuando se presentó el terrible gigante de la tentación sexual, eso es importante subrayarlo, David despreció el honor y la confianza de su siervo fiel al mandar, traer a la casa real a la mujer de Urías para que durmiese con ella. David, que gobernaba por medio de la ley de Jehová, hizo caso omiso de 2 de los mandamientos. ¿Cuáles eran los 2 mandamientos que ustedes saben? No cometerás adulterio. Esto es para alguien que está casado y tiene relaciones sexuales con otra mujer. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo esto basado de Éxodo capítulo 20, verso 14 y 17. Es irónico, es interesante, porque David era una de las personas que hacía justicia al pueblo. Y una de las formas que hacía justicia es que usaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, él transgrede la ley de Dios, viola la ley de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el pecado que comete David? El terrible gigante de la tentación sexual. Y me gusta cómo el libro describe este pecado porque en realidad así lo es. El terrible gigante de la tentación sexual, ¿sí? La Biblia siempre nos enseña y nos exhorta que nosotros debemos huir de las pasiones juveniles. Podemos añadir que esto también puede entenderse como los deseos sexuales que luchan, que batallan con una persona, con un hombre y con una mujer también, porque no es la excepción. Alguien por ahí en una ocasión dijo, un danzón lo bailan 2. Muchas veces se puede culpar al hombre, ¿verdad? Pero un danzón los bailan 2. O sea que la mujer también tiende a cometer este acto, este pecado, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que estemos considerando este pecado terrible, gigante de la tentación sexual. No estamos exentos de esto y creo que debemos estar considerando continuamente nuestras vidas. Vienen pensamientos, vienen deseos en la persona, ¿verdad? Y debemos de estar preparados para todo eso. Siempre ocupado nuestra mente en la palabra de Dios, en hacer cosas productivas, porque si no estamos ocupándonos en cosas productivas, vamos a ser presa fácil de las tentaciones, en especial del pecado sexual. Pero no solo se limita al pecado sexual,
Hay varios pecados, hermanos, que podemos abrir puertas y pueden afectar a nuestra vida espiritual, a nuestro ministerio, a nuestra familia, y las consecuencias vamos a tener que pagarlas. Como vamos a ver hoy, que David también lo tuvo que pagar. El Señor lo perdonó, pero las consecuencias son inevitables. Y eso es muchas veces lo que Dios nos quiere prevenir a cada uno de nosotros. Nos enseña con su palabra y nos dice, esto va a traer consecuencias. Pero nosotros decimos, no me importa, quiero satisfacer mi deseo. Y por satisfacer nuestros deseos pecaminosos, vienen graves consecuencias, hermanos. Sí. Continuamos. Desde el momento de su transgresión en adelante, todo le iba mal a David. Tomen nota de esto. Desde el momento de su transgresión en adelante, todo le iba mal a David. ¿Por qué? Cuando alguien comete un pecado y no lo confiesa inmediatamente, es obvio que va a haber consecuencias continuas, vez tras vez. Esto es lo que sucede, hermanos. Un pecado no confesado nos lleva a otro pecado y se hace más grande la bola, la cual nos puede aplastar. Por eso el consejo de nuestro libro dice, hermano mío, déjame hablarte muy al corazón. Decídete de una vez por todas que con la ayuda de Dios, y esto es importante porque por sí mismo no podemos, no permitirás que el horrible engaño de la tentación sexual arruine para siempre tu ministerio. Vela y ora en todo momento para que no caigas en tentación. Hay mucho que decir acerca de esto, de lo que acabamos de leer, hermanos. ¿Sí? Decídete. Esto es una decisión, esto es una determinación de cada uno de nosotros. Nadie nos obliga a cometer algún pecado, como en el caso de David, de adulterio. Pero es tan fuerte constantemente que si nosotros no decidimos en no hacerlo, va a haber graves consecuencias. Es una decisión de nosotros, una determinación. Y no digamos, pero hermano, es muy fuerte la tentación que no lo puedo soportar, lo quiero, ¿verdad? Es como aquel que tiene debilidad en los chocolates, en las sabritas, en los refrescos. Yo quiero y yo lo quiero y cae en la tentación y se come su chocolate, su Coca-Cola o sus papitas, ¿verdad? Bueno, algo parecido es con el pecado, muchas veces. Si no determinamos, vamos a ceder en esto, hermanos. Sí. Ahora, la diferencia, en el tiempo de David, obviamente tenía el Espíritu de Dios. Y si él seguía siendo fiel a Dios, el Espíritu continuaba en él. Una de las ventajas que tenemos nosotros bajo el nuevo pacto es que tenemos al Espíritu de Dios de manera permanente en nuestra vida. El cristiano ha sido sellado, mora el Espíritu Santo en su vida. Esta es una razón muy importante del nuevo pacto. Obviamente, sí se puede contristar, pero no apartarse de los suyos. Por eso el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Y contristar es ponerse triste, literalmente, el Espíritu de Dios, porque tiene sentimientos, tiene emociones, ¿sí? Y no puede hacer lo que quiere con nosotros en nuestra vida para la gloria de Dios. Eso pasa cuando hay pecados ocultos, cuando hay pecado no confesado en nuestras vidas. No permitas que el horrible engaño de la tentación sexual arruine para siempre tu ministerio para Dios. Hay una porción bíblica allí en Corintios que el apóstol habla que no habiendo yo sido heraldo para muchos, venga yo a ser destituido. Prácticamente venga a ser desacreditado. Y esto, hermanos, estamos propensos todos, especialmente a las personas que están enfrente de un ministerio, ¿verdad? Es muy fácil ser desacreditados con el pecado. Y es ahí donde se nos exhorta a ser decididos en no ceder a la tentación sexual. ¿Sí?
arruine para siempre tu ministerio para Dios. Enseñamos, no necesariamente se pierde la salvación, pero sí hay un descrédito. He tenido experiencia y conocido a pastores que han caído en tentaciones sexuales. Lo más interesante de eso, que nadie está exento, nadie está ajeno de eso, es que continúan en la obra, continúan en el ministerio. Esto es delicado porque no deberían ya más ejercer el ministerio. Alguien pudiera argumentar y decir, pero es que los dones son irrevocables. Sin lugar a duda, los dones son irrevocables, ¿verdad? Pero en el ministerio, hermanos, es algo muy delicado y por eso se demanda mucho estándar alto de liderazgo. Ahora, eso no solo aplica al pastorado, eso aplica a todo liderazgo, ¿verdad? Se demanda estándar alto. Y a veces no queremos tal vez tocar el tema, pero es necesario para que sea el Señor animándonos, reconsiderando todas estas verdades que estamos viendo, ¿sí? Vela y ora en todo momento para que no caigas en tentación, ¿sí? Estar alertas, estar en comunión con Dios es un arma muy importante, hermanos, para no ceder a la tentación. Y yo no dudo, hermanos, que aún en medio de todo esto continúa la tentación. Si usted es una persona que ora, si usted es una persona que busca de Dios, lee las Escrituras, aún en este proceso muchas veces también incluso hay luchas, ¿verdad? Pero tenemos que continuar firme. Muchas veces es Satanás querer desviar nuestra atención de las cosas espirituales, ¿verdad? Para que seamos más vulnerables. Y eso fue lo que pasó con David, ¿sí? Fue vulnerable por razón de ¿qué? De que estaba ocioso, no estaba serio en sus actividades, ¿sí? Bien. Número 2, vamos a ver el segundo objetivo. Señalar las 3 partes de la transgresión de David. No solo fue una transgresión que cometió David, fueron 3, hermanos. ¿Cuáles fueron? Note usted el adulterio. En el ítem 77.8 lo describe. Éxodo 20, 14 y 17, ya lo vimos. Bueno, no lo vimos, pero lo mencionamos. 20, 14 habla, no cometerás adulterio. Y el verso 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sí. Y eso sigue vigente, hermanos, bajo el nuevo pacto. Son mandamientos morales. Y Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, y solo Dios conoce nuestro corazón cuando miramos a una mujer, con qué sentido, si realmente la estamos codiciando, ¿verdad? Ya adulteró con ella en su corazón, dice la Escritura. Sí. El segundo transgresión de David después del adulterio es que él quiere encubrir su pecado. A David, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, por un momento le importó más la reputación de lo que van a decir las personas que lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque él quiere encubrir sus pecados. Él quiere encubrir sus faltas, como que él no lo hizo. Y ven ustedes todas las cosas que quería hacer con Urías, que regresara de la guerra y se acostara con su esposa para decir que realmente él era el padre del bebé que iban a hacer. Pero realmente no se llevaba a cabo esto. Vamos a recordar 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Entonces, ¿dónde estoy? Cuando David, verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Esto es interesante, ¿eh? Esa palabra, esa frase, lava tus pies,
no es el sentido literal, es una expresión figurada de intimidad sexual. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Quería que Urías durmiera con su esposa, tuviera intimidad, para que se dijera que él era el padre del niño que iba a nacer posteriormente. Él estaba encubriendo su pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Uno de los problemas graves con relación al pecado a veces no tanto es el acto que ya se cometió, obviamente ya es una falta delante de Dios, obviamente es pecado el adulterio, sino el que no quiere a uno confesarlo a Dios o no quiere admitirlo, reconocer sus faltas. Y eso le lleva a mentir. Eso le lleva incluso, como en el caso que vamos a ver de David, a cometer un homicidio. Un pecado le llevó tras otro. ¿Qué tan sencillo era si había él fallado o cometer el error? Sí, Señor, pequé, cometí este pecado. Creo que muchas cosas cambiaría para el futuro de David. Pero por cuanto no lo hizo, hubo consecuencias graves para la vida de él. Número 3, el homicidio. Y esto es algo triste de David que él cometió, o grave. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14, dice lo siguiente: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, noten esto, y retiraos de él para que sea herido y muera. Él, David, estaba dando la orden para que prácticamente Urías lo matara, por orden de él, de David. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde se había que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces, bueno, hasta ahí nada más. Y murió también Urías Eteo. Saltamos hasta el verso 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ahora, podemos implicar que realmente Betsabé amaba a Urías. Había una buena relación, se puede entender, ¿verdad? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto es el contraste, hermanos, con una verdad que nosotros conocemos, una característica que conocemos de David, que era conforme al corazón de Jehová. Y sí lo era, pero tenía o tuvo una debilidad en su vida, en un periodo de su vida. Y este pecado de adulterio que lo llevó al encubrimiento y después al homicidio, fue desagradable a los ojos de Dios. Un contraste con lo que Dios mismo dice de su Hijo cuando estaba siendo bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, en el que se agrada mi alma, a él oíd. Fue todo lo contrario con lo que estaba viendo en esta circunstancia con David. El pecado le desagrada al Señor, definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué?
El pecado es que el hombre no puede llegar al estándar de Dios, lo que Él demanda. Erramos el blanco, ¿sí? No damos en el centro, siempre estamos fuera del centro, ¿sí? Eso es la palabra hamartía, errar el blanco. Es una de muchas palabras con relación al pecado. Veamos Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí está el versículo que se nos enseña que el Espíritu Santo lo podemos contristar, hermanos, ponerle triste. ¿Cómo ponemos triste al Espíritu de Dios en nosotros? Con el pecado. Y peor aún cuando no es confesado, ¿verdad? Y cuando no nos apartamos de él, del pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuán importante es, como se ha dicho, ¿verdad? Vez tras vez en los mensajes, el ejemplo que tenemos que dar cada uno de nosotros, ¿verdad? Para los que nos siguen o a los que estamos liderando. Sí. El apóstol Pablo hacía eso. Era un ejemplo para los suyos, ¿sí? Lo que aprendiste, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Es por eso que él hablaba de no siendo yo heraldo para muchos, venga a ser eliminado, dice otras versiones, pero se refiere a ser desacreditado del ministerio, ¿sí? ¿Puede pasar? ¿Puede suceder? Por supuesto, puede pasar, hermanos. Y esto, hermanos, es algo serio, es algo que no deberíamos de pasar por alto. Hay encuestas que se han hecho en Estados Unidos y es triste y lamentable porque más del 50% en Estados Unidos nada más, o los libros que he leído a cristianos hacen referencia a esto, más de la mitad del 50%. Los pastores, los líderes ven pornografía y esto les ha llevado a practicarlo y ser desacreditado en la obra de ministerio. Muchos salen del ministerio por cuestión de esto, sí. Y yo creo que estamos en una enseñanza la cual nos está Dios hablando, enseñando, porque no estamos exentos, como dije. Continuamente hay una lucha, tanto en hombres como mujeres, y es aquí donde tenemos que ser determinantes, porque esto puede llevar a consecuencias graves, ¿sí? Número 3, completar una declaración de lo que ocurrió después de la transgresión de David. Ahí en el ítem 77:20 puede usted cotejar. En cuanto a lo que pasó después de la transgresión de David, hemos visto que David confesó su pecado y Jehová le perdonó. Sin lugar a dudas, Dios perdona, ¿verdad? Pero David tuvo que sufrir las consecuencias de su transgresión. Yo tengo una cicatriz aquí en el brazo, en el brazo derecho. Si alguien lo viera, pensaría que es que yo me quisiera suicidar, pero no fue intento de suicidio. Es una cicatriz que me llevó 6 puntadas, aquí donde pasan las venas, abajo de la muñeca. Eso sucedió en la primaria. Yo era muy travieso. Bueno, no voy a contar mi testimonio. Y estaba vacilando, jugando con una compañerita. Me estaba molestando.
y ella estaba quitando filo a su lápiz con un cúter. En ese tiempo estaban saliendo los cúter. Y le quería tocar la cabeza como de broma jugando, ¿no? Y ella al defenderse, o sea, con su mano sacar mi mano de su cabeza, creo que se le olvidó de lo del cúter y lo hizo así, como quitándolo. Y ustedes saben que el cúter es muy filoso, ¿verdad? Y ¡zas! Recuerdo que alcancé a ver como un gusanito blanco por dentro. Hoy en día entiendo que es un tendón, o son tendones, ¿verdad? O algo así. Pero gracias a Dios no tengo problemas con la mano en cuanto a estiramientos y todo eso. Mucha sangre y 6 puntadas llevó. Gracias a Dios cicatrizó y no tengo ningún problema con eso. Pero me quedó me quedó una marca, ¿sí? Y esto me recuerda lo que sucedió, lo que pasó. Ahora, al decir esto como ilustración, hermanos, es lo mismo que pasó con David. Todos los actos que uno comete quedan marcas en su vida, quedan consecuencias que van a pasar, que van a suceder. En el caso de David, vamos a ver en la lección siguiente, muchas cosas que pasó en su familia, ¿sí? De lo que él hizo oculto, muchas cosas iban a ser a la luz con sus hijos de David, ¿sí? Hay consecuencias, hay marcas que van a quedar y es triste y lamentable. Solo un paréntesis aquí. Me preguntan el hermano quién es Luis Ruiz. Bueno, no avisé, pero creo pensar que el hermano Wilfrido me comentó que va a invitar a su hermana al estudio y probablemente sea el esposo, el hijo, no sé, tal vez del dispositivo. Quiero pensar. ¿Es así, hermano Wilfrido? ¿Luis Ruiz? Sí, hermano Víctor, es el teléfono de mi cuñado. Yo creo que ya están conectados por ahí. Perfecto, hermano. Sí, nada más para aclarar. Sí, es bienvenido. Adelante, Luis Ruiz o la persona que esté. Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos en nuestro curso de Samuel. Estamos viendo acerca del pecado de David con Betsabé, ¿sí? Muy bien, entonces estamos en el objetivo número 3 y estamos viendo este punto de completar una declaración de lo que ocurrió después de la transgresión de David. Ya dijimos, en cuanto a lo que pasó después de la transgresión de David, hemos visto que David confesó su pecado y Jehová le perdonó, pero David tuvo que sufrir las consecuencias de su transgresión, de violar la ley de Dios, ¿sí? Segunda de Samuel 12, del 1 al 14, sería bueno que leamos, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, noten cómo Dios va a confrontar el pecado de David. David a esta altura no lo ha reconocido y piensa que no pasa nada. Pero noten la sabiduría de Dios usando al profeta para confrontar el pecado a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Vino un hombre de camino, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Noten que aquí David quería actuar con justicia. ¿Y era correcta la declaración que estaba haciendo David? Sí. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios atrás de todo eso?
Bueno, continuamos en el 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense, mismo David está expresando la consecuencia que debe de merecer esa persona. Y está confesando claramente lo que él hizo, en otras palabras. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cómo habrá sentido David esta declaración? ¿Cómo habrá sentido David esta declaración? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, David, tú tenías mujer para escoger que eran tuyas. No deberías haber tomado ajena. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás, aquí vienen las consecuencias, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Hermano, noten que el pecado fue con Betsabé que cometió David, pero aquí el Señor está diciendo, por cuanto me menospreciaste. Esto nos da a entender que todo pecado que nosotros cometemos primeramente es en contra de Dios, es ofender a Dios. Por eso, en el Salmo 31 o el Salmo 51, David habla, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice David. Y es por esta misma declaración del profeta Natán, porque él había primeramente pecado contra Dios. ¿Sí? 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso fue el castigo inmediato para David. Iba a morir el primer hijo de él con Betsabé. Sí. Es muy triste esta situación de lo que estaba pasando. Aquí podemos ver que David había ocultado su pecado. Y por el Salmo 51 y también por el Salmo 31, si no mal recuerdo, que son los de penitencia de David, dice que él estaba quedando hasta delgado. Su carne se estaba pegando a sus huesos. Hasta ese grado estaba llegando. ¿Sí? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, no quiero malinterpretar las cosas. No siempre un pecado lleva a una enfermedad, no siempre es así. Obviamente vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y ahorita hay enfermedades de cualquier índole, ¿no? Virus, infecciones o diferentes, ok, entendemos eso. Pero en ocasiones, hermanos, un pecado no confesado empieza a provocar problemas a nuestro cuerpo. Pareciera nada, pero eso es una realidad. Eso estaba sucediendo con David. Hasta que él reconoció su pecado, hasta que él lo confesó, entonces empezó su restauración. Pueden ustedes checar esos salmos, no estoy hablando de más, para que ustedes puedan hacer un análisis acerca de lo que estamos viendo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una realidad, ¿verdad? Es mentira que podamos estar cometiendo algún pecado oculto. No nos ve el pastor, no nos ve los líderes, no nos ve la iglesia. Pues no hay ningún problema. ¿Qué de Dios? Él es omnisciente, Él conoce todo, Él sabe todo, Él ve todo, ¿verdad? A Él no le podemos engañar, ¿sí? Tal vez puede estar uno practicando el pecado y parece que no pasa nada. Una de dos. O no eres hijo de Dios y por eso no te va a pasar nada. Así podemos expresarlo, hermano, claramente. O eres hijo de Dios y espérate porque va a haber consecuencias. Eso es una realidad, no estamos exagerando, ¿eh? Porque Dios al que ama, disciplina. Y creo que ese es el tema que mi hermano va a entrar ahorita a compartir, me parece. Entonces, es importante que considere esto. ¿Sí, hermanos? Número 4. Completar 2 lecciones que podemos aprender de la transgresión, de la violación de David. ¿Sí? Ahí está el ítem para poder cotejarlo. Sí. Vamos a leer Marcos 14:38 antes de entrar a estas 2 lecciones. Marcos capítulo 14, versículo 38 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, es interesante porque, si no me recuerdo ahorita, la palabra para tentación es la palabra peirazo. Eso lo podemos ver en Santiago, capítulo 1, capítulo 2. ¿Y por qué estoy mencionando eso, hermanos? Porque aquí hay un juego de palabras. Se traduce peirazo como prueba o se puede traducir también como tentación. Y esta clasificación de palabras es muy importante. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no nos tienta. Dios nos prueba. El que nos tienta es Satanás. Él siempre está tentándonos para que caigamos en el pecado. Ahora, la tentación en sí no es pecado. Es nada más el paso para entrar al pecado. Alguien puede estar siendo tentado. Cualquier cosa que venga a su mente. Pero mientras no ceda a eso, no ha caído en pecado. Hasta que usted ceda, entonces ha transgredido la ley de Dios, ha violado la ley de Dios. Pero aún esas circunstancias, Dios también lo puede usar de la perspectiva de Dios como una prueba. ¿Sí? Y Dios nos dice en su palabra que nos ha dado una puerta, una salida. ¿Sí? No podemos decir es que es insoportable, ya no puedo. Siempre el Señor nos da una puerta para las tentaciones. También en Santiago dice: no digas que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Sino que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Son deseos de mi carne, son deseos. Uno cede a la tentación, uno cede al pecado por sus propios deseos internos, ¿sí? Que batalla, ¿sí? De la carne. Esto es una realidad porque, bueno, aquí hay mucho que decir, pero vamos a limitarnos a decir solamente que es por razón de que no hemos sido redimidos, hermano. ¿Ah? Ya somos, por supuesto, cuando digo no redimidos me refiero, no somos redimidos en este cuerpo todavía. Nuestra redención que Cristo ya efectuó, el nuevo hombre que vive en este cuerpo, ojo, el nuevo hombre que vive en este cuerpo, el Espíritu, ahora que mora en nosotros, está sujeto a este cascarón que depende de este mundo. Y es por eso que hay mucha debilidad en nosotros, hermano. No hemos sido glorificados aún todavía, ¿sí? Por eso anhelamos esta glorificación, esta redención de nuestro cuerpo también. Aún la misma creación, dice Romanos, gime y desea también ser rescatada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las 2 lecciones? Debemos estar alerta siempre
contra las acechanzas de los enemigos de nuestra alma, ¿sí? Y 2, debemos orar constante. La palabra alerta es estar al tanto, ¿verdad? De las tentaciones, estar al tanto de no ceder a ello, ¿sí? Y debemos orar constantemente a Dios para que nos libre de la tentación. Recuerden que las 2 armas de Jesús cuando Él fue tentado, hermanos, ¿cuál fue? La palabra de Dios y la oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás? Escrito está. 3 veces, escrito está, la palabra. ¿Y qué estaba haciendo Él? ¿Qué había pasado después de 40 días, 40 noches? Él había estado en comunión con Dios. La oración. Por eso el apóstol Pablo en Corintios habla que nuestras armas son poderosas en Dios. Una de las armas que Dios nos ha dado es su palabra, la espada del Espíritu. Y obviamente la comunión con Él, ¿sí? Muy indispensable, nuestras armas en el Señor. Es interesante notar que Natán, el que dio el mensaje divino acerca del pacto eterno que Jehová hizo con David, era el mismo profeta que tuvo que darle la noticia acerca de las consecuencias tristes de su pecado. En nuestro servicio para el Señor, nos toca dar tanto palabras de consuelo y salvación, como también a veces palabras de censura y reprensión. Debemos estar listos en todo momento para dar el mensaje de Dios a las personas bajo nuestro cuidado, sea alegre o sea difícil. En otras palabras, Natán le había dado una promesa a David, ¿sí? Acerca del eterno, su trono sería permanente, obviamente con la promesa de Cristo, haciendo referencia. Pero así como también se le habló de una manera muy buena, en este caso también se le confrontó con su pecado. Y en el ministerio va a pasar eso, hermanos. La verdad, esta parte no nos gusta, hermanos, pero es una realidad. Tenemos que aceptar las reprensiones de nuestros líderes. A veces nos pueden dar una palmadita, hablar bien por algo que se está haciendo correcto, y en ocasiones nos van a reprender porque es necesario, es para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. No deberíamos enojarnos, porque por lo menos nos están considerando, ¿verdad? Y eso es a darle gracias a Dios por eso. Ilustrando eso, lo que estoy diciendo es prácticamente interesarse por el pueblo de Dios. Bien. Y por último es nombrar los 2 profetas que hablaron con David. Y los 2 profetas fue Natán y Gad. Y eso lo podemos notar a simple vista con nuestra línea cronológica de los libros de historia. Está muy chiquito, pero recuerden que con su dedo, si ustedes están en un celular, con su dedo pueden pellizcar, ampliar mi pantalla o su pantalla, perdón, de ustedes. Y pueden hacer más grande esto y pueden verlo mejor. Por eso se llama zoom, porque puedes ampliar, ¿verdad? Con tus dedos y ver mejor. Para los que tienen su libro, pues ya habrán notado, porque este línea cronológica lo hemos usado ya varias veces. Y aquí en la parte de abajo, déjenme poner mi puntero láser, aquí está. Aquí en la parte de abajo donde dice los profetas del Reino Unido, estaba Samuel, Gad y Natán. Y si ustedes observan, los reyes del Reino Unido eran Saúl, David y Salomón. Pero para el tiempo de David estaba Gad y también estaba Natán, ¿sí? Y por eso se considera que Gad y Natán eran los profetas que hablaron con David, ¿sí? Eso nada más haciendo referencia de su línea cronológica. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algo que añadir. Con confianza, es el momento.
¿Sí, hermano Luis? Uy, bonita enseñanza, hermano, y difícil, porque cuando estábamos hablando de segunda de Samuel, capítulo 12, toca parte de mi vida que sí sucedió, pues, ¿no? Y la verdad, sí, Dios castiga, Dios nos exhorta cuando no confesamos nuestros pecados. Salió parte de mi vida, y lo testifico ahorita que sí en parte ya he confesado, Dios me ha perdonado, y sí, trajo muchas consecuencias los pecados anteriores, y eso lo he vivido en carne propia. Esperemos que siga Dios renovándonos, quitando nuestro pecado y seguir en la palabra. Es una realidad esto, es una realidad, y espero que todos confesemos nuestros pecados. Y sí es difícil luchar contra la carne, contra el deseo, contra lo pecaminoso, ¿no? Y el adulterio y el encubrimiento, y llega a ser hasta homicidios, todo eso. Yo lo tomo como parte de mi vida y se los comparto, que sí es difícil, y lo más difícil es confesarlo y quitar esas necesidades pecaminosas, pues, y sabemos que Dios nos perdona bastante, y además aceptar las consecuencias que trae. Es difícil, porque sí, luego platicaré mi testimonio en ese aspecto. Ahorita no hay tiempo, pero sí es parte de la vida. No sé si alguien más quiere compartir igual que le ha pasado, pero ahorita sí me está tocando las vibras, y sí, en realidad sí es cierto, ¿no? Hay que confesar al Señor y que nos perdone y seguir en la palabra. Ahí necesito una orientación y seguir exhortando, ¿no? Amén. Gracias, hermano Luis, por su comentario. Gracias, porque somos honestos en ese sentido y reconocemos y admitimos que sí, la tentación es continua y permanente, y si somos cristianos, somos regenerados, eso no significa que estamos exentos de ellos. Está presente. Si no es eso, es otra cosa, pero siempre hay tentaciones constantes. Sí. Aún no hemos sido perfeccionados completamente en nuestra santidad. Estamos en este proceso. Para el Señor ya lo tiene en su perspectiva eterna, ya tiene el pasado, el presente y el futuro. Sí, pero nosotros estamos viviendo este tiempo y estamos en ese proceso de seguir santificando. Sí. ¿Y cuál difícil es? Porque dice que nos va a hacer un barro nuevo y nos hará pasar cosas difíciles, ¿no? Que en el proceso nos hará hacer llorar y sufrir. Y sí, si no confesamos y si no pactamos con Dios estos pecados, tienen las consecuencias, ¿no? Y a mí, la realidad, pues sí, tuve muchas consecuencias. Y esperemos evitar ya romper esas cadenas, estar con Dios, tener el pacto. Ese es lo más importante, el pacto con Dios, y que no sigamos cayendo en tentación, ¿no? Yo creo que yo se lo recomiendo a aquellos que todavía no han confesado y sigamos en el mismo proceso. Yo creo que Dios perdona y evitar las consecuencias, ¿no? Así es. Gracias, hermano. Gracias, hermano, a usted, así es. Sí, hay mucho que cortar, comentar, y Dios nos ayude cada día unos a otros a platicar, tener confianzas, ¿verdad? Y apoyarnos para animarnos, ¿no? Y darnos ánimos, sugerencias, principios bíblicos de cómo debemos de conducirnos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Con confianza. Sí, solo comentar, hermanos, gracias a Dios, hay mucho que decir de esos pasajes bíblicos. Creo que la actitud de David fue completamente necia en varios sentidos, ¿no? Como decía el hermano Luis, las cosas que quisieron ocultar, pero cuando le dicen, voy a decirle a David que murió Urías, dice el capítulo 11, cuando dile que cayeron varios, dice
Saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. David envió a hacer asuntos y le dijo al mensajero: cuando acabes de contar al rey los asuntos, si el rey se enoja y te diga, pero ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad? ¿No saben lo que pasó? ¿No saben que desde el muro pueden arrojar las piedras? ¿No se acuerdan que así murió Abimelech, hijo de Jerobal? No fue como un muro, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Es decir, la actitud de David, a final de cuentas, no midió las consecuencias. Pudo ser una batalla perdida, pudo ser un acabose del ejército. O sea, muchas veces la actitud nuestra es un arriesgar demasiado cuando estamos deshonrando a Dios. Y en ese caso David no midió, o sea, repito otra vez, imagínense que murió Urías, murieron otros más, sencillamente por intentar ocultar algo del rey David. Y lo que Dios le dijo: no es posible que hayas usado los hijos de Amón, un pueblo que destruyó a mi pueblo, un pueblo que no permitió bendecir a mi pueblo, un pueblo que quiso maldecir a mi pueblo, y tú prácticamente te aliaste con ellos para conseguir tus propósitos. Sí, fue una reprensión fuerte del Señor a David. Y lo otro que vemos en el libro de Samuel es que, como en el caso de Elí, así como Dios le ha dicho muchas cosas, le dijo que sus hijos iban a estar en el sacerdocio, pero Dios le reprochó y le dijo: a raíz de tu pecado no habrá varón que permanezca ahí. Entonces todas las bendiciones que originalmente Dios había dado, a raíz de la desobediencia, también le dijo a Elí: al que me deshonra, yo lo voy a deshonrar, y al que me tenga en poco también lo voy a despreciar. Y a David también le dijo lo mismo. O sea, hay consecuencias del pecado, y no tanto tenemos que vivir en santidad por las consecuencias y el temor o el miedo a lo que va a pasar, sino por la conciencia de que le pertenecemos a Dios. No hay mucho que decir, repito, pero creo que sí tenemos que pensar siempre respecto a nuestra comunión con Dios, y no hacer las cosas a la ligera, no pensar que todo es un juego que se puede ocultar, porque, repito, esta actitud de David costó muchas vidas, no solo la de Urías, y pudo haber dañado completamente al ejército israelita, y el Señor fue muy claro y muy tajante con él, no solamente para reflexionar o profundizar un poquito más al respecto de lo que ya se comentó. Así es, hermano, gracias. Sí, y hay mucho, como dijimos, ¿verdad? Como se dijo, mucho que comentar al respecto. Consecuencias, por ejemplo, en un matrimonio, consecuencias con la propia familia, ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, ¿verdad? Divisiones de familias, ¿no? Entonces, la verdad trae muchas consecuencias, ¿no? Bueno, sería secundario, pero muy importante, el testimonio con el mundo, ¿verdad? A veces por una persona pagan todos, ¿verdad? Y empiezan a hablar mal del evangelio, ¿sí? Como es común. Entonces, sí, es bueno que estemos considerando todos estos puntos, que es grave y trae consecuencias. Abrir puertas a esto afecta, ya sea por el lado del esposo, de la esposa, o el joven, si es soltero también, afecta, trae consecuencias a la familia, a la iglesia. Muy bien, no sé si alguien quería hablar más, ¿no? Si no, vamos a continuar para darle lugar a nuestro hermano Wilfrido. Quiero nada más hacer un pequeño paréntesis. La razón que vamos a empezar a practicar ahora en estas semanas es con algunos hermanos que estoy sugiriéndoles para que compartamos estudios entre nosotros y poder ejercer lo que dice segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces queremos que los hermanos que ya empezaron a enseñar empiecen a seguir desenvolviéndose y Dios los use para el llamado que Él le tiene a cada uno de ellos. Va a haber una excepción también. Más adelante va a haber una hermana que también nos va a acompañar, siempre bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro cargo, pero con el propósito, obviamente, para que a futuro ellos desempeñen dentro de hermanas, den clases, de conferencia de hermanas, den los estudios que estamos llevando, es con ese propósito, o esa es mi perspectiva, para que ustedes puedan considerarlo. En esta ocasión, entonces, vamos a dejarnos a nuestro hermano Wilfrido, que va a continuar con la siguiente lección. Adelante, hermano Wilfrido. Hola, hermano, gracias, hermano Víctor.
Buenas noches, hermanos de la iglesia de Tehuantepec. Dios les bendiga. Es una oportunidad en un tiempo especial que valoramos mucho como cristianos, porque es un tiempo en el cual meditamos en la palabra de Dios y podemos hallar verdades que sirven para nuestras vidas. Podemos aprender y podemos corregir también nuestro pensar. Y ya nuestro hermano Ezequiel y nuestro hermano Víctor han dado la introducción de este tema, el tema 78, el reino de David, tercera etapa, en el cual vamos a ver 3 puntos. Primero, ¿cuál es el nombre de la tercera etapa del reino de David? Apuntar 3 de las cosas negativas que pasaron durante la tercera etapa del reino de David y complementar una declaración de lo que podemos aprender de la experiencia de David en la tercera etapa de su reino. Voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Y pues la pregunta obligada: ¿quién de nosotros no ha pecado? Pues está por demás. ¿Quién de nosotros no ha recibido las consecuencias del pecado? Pues todos hemos experimentado en diferente nivel, diferente proporción, pues las consecuencias de nuestros actos. Y quiero leerles en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde nuestro hermano Víctor dejó la lectura, y continuar porque vamos a tratar precisamente sobre las consecuencias. Ya habían apuntado ahí muy bien los hermanos al decir que no todas las consecuencias que nosotros sufrimos, no todos los sufrimientos que el cristiano o las personas sufren son a consecuencia del pecado, ciertamente. Pero esta noche, si usted me permite, vamos a tratar específicamente las consecuencias que sí vienen a través del pecado, porque muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y la palabra del Señor nos va a guiar a contestar este tipo de preguntas. Verso 9 del capítulo 12 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y en el versículo 18 dice: y al 7º día murió el niño. Bien, hemos de recordar que la primera etapa del reino de David se llama el triunfo. La segunda etapa la acabamos de ver con nuestro hermano Víctor, que se refiere a la transgresión, al pecado que cometió David. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Cuando hablamos de tragedia, lo podemos definir, como dice en la diapositiva, acontecimiento muy triste que causa gran dolor. Y tenemos a David con las consecuencias directas de su pecado. Segunda de Samuel 12:9: tuviste en poco la palabra de Jehová. En el verso 10 dice: por cuanto menospreciaste. Y debemos de reconocer que cuando el cristiano, cuando la persona se aleja de la palabra de Dios,
menosprecia, le quita valor a los consejos, a la ley de Dios, a la vida que Dios quiere que nosotros llevemos conforme a su voluntad, estamos teniendo en poco la palabra de Jehová, y por así decirlo, tenemos en más la palabra del hombre o el enfoque del mundo en el cual nosotros vivimos. Y esto abre la puerta para que hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Quizás Santiago 1, capítulo 1, verso 14 nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia maldad, es atraído y seducido. Entonces, ese pequeño recovejo que nosotros hacemos, que parece insignificante, no hacer caso a la palabra de Jehová, de ahí empieza quizás el camino que nos lleva hacia el pecado. Y dice: y tomaste por mujer a su mujer, ya lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Levítico 10, 20, capítulo 20, verso 10 nos recuerda esto: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley de Moisés no excluía al rey. Él merecía morir por ese pecado, por el pecado del adulterio. Y más adelante, Levítico 24, verso 17, dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. No solamente uno de los pecados, ambos pecados que cometió David era merecedor por parte de la ley que había sido dada a Moisés, de que padeciera la muerte. Pero ¿qué pasó? Bueno, el sincero arrepentimiento, después de que Natán ha venido a contarle esta historia y le hace reflejar su pecado, hace que David tenga un verdadero arrepentimiento, y Dios le concede misericordia con respecto a la ley mosaica. Pero las consecuencias naturales de la actitud de David se ven reflejadas en el resto de su reinado. Veamos que en 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí hay una declaración de arrepentimiento, hay una declaración que hace David, donde él reconoce su transgresión de la ley, su rebeldía contra Dios. Y Natán le dijo también: Jehová ha remitido, ha pasado por alto tu pecado, en consecuencia de que no vas a morir. Pero no es la única causa o consecuencia del pecado de David. En el Salmo 32, hace rato nuestro hermano lo mencionaba, y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vaya, parece que el rey David se pasaba quejándose de todo lo malo que le sucedía en su reinado, pero no se atrevía a confesar. Y esto debe de ser un espejo para nosotros. Es difícil confesarlo, y la misma palabra dice que el que comete pecado lo hace en lo oscuro, porque en la luz es demostrada su falta, ¿no? Y es reprendido. Y nosotros como personas no nos gusta que seamos reprendidos, no nos gusta ser señalados, pero olvidamos algo: Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, Dios está al tanto de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos. Y un cristiano debe vivir su vida consciente de esa verdad. Pensamos que a Dios le podemos engañar como podemos engañar a otra persona, a un amigo, a una persona que pues no tiene este poder de ser omnipresente y de conocer todo lo que pasa. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, reconocemos que esto es así. Ok. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste dice, y a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí vemos algunas consecuencias trágicas, y podemos quizás ver que esas consecuencias fueron sobre el pueblo de Israel, algunas de ellas, otras fueron sobre la casa de David, sobre la familia de David,
y otras consecuencias que fueron totalmente personales que recayeron en la persona del rey David. Las consecuencias trágicas sobre el pueblo de Israel, bueno, si seguimos leyendo el segundo libro de Samuel, vemos que David entró en guerra con su hijo Absalón, y en el cual muchos del pueblo de Israel padecieron la muerte, murieron. Los israelitas, el pueblo de Israel se rebeló contra David y siguieron a otro líder, un líder llamado Seba. Joab consigue que las tribus vuelvan a David, pero los filisteos en ese momento se levantan en guerra contra Israel. Parece que David va una tras otra, no ve la luz al final del túnel, y dice que también hubo peste sobre Israel. La primera vez habla el profeta Natán, haciéndole ver su pecado a David, y le dice todo lo que Dios ha puesto como consecuencia del pecado de David. Pero aquí, en la peste sobre Israel, en los últimos capítulos, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, es el profeta Gad el que se acerca. Ustedes recuerden que hizo censar David a todo el pueblo de Israel. Esto no le agradó a Dios. Y el profeta Gad le dice, bueno, hay tres cosas que pueden suceder. Y David escoge lo que es la peste, 3 días de peste en su ciudad. Él dice, lo dice explícitamente, porque quizás yo sé que Dios es misericordioso, y precisamente dice que habían muerto alrededor de 70,000 hombres, y el ángel de Jehová había extendido su mano sobre la ciudad de Jerusalén, y Jesús se arrepiente y detiene. Quizás David también era un hombre sabio, pero las consecuencias ya estaban sobre el pueblo de David, de Israel. También vemos las consecuencias que se dan sobre su familia, consecuencias trágicas que lamentar. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Vemos a Tamar, hija de David, violada por su hermano Amón. Esto trae como consecuencia que Absalón, hermano de Tamar, manda a asesinar, a matar a Amón. Absalón, ante esto, huye de Jesús. Vemos a David sufriendo por su hijo, y después en una guerra pues muere Absalón, y David se pone muy triste, lamenta la pérdida y todo lo que está sucediendo. Todo esto lo ha permitido Dios precisamente por el pecado que había cometido David. El ítem 2, donde dice que hay que mencionar 3 de las cosas negativas que pasaron durante la tercera etapa del reino de David, son estas que estamos mencionando, o sea, aquellas que fueron sobre el pueblo de Israel, aquellas que fueron sobre la familia de David, y también sobre su persona. Son alrededor de 12 puntos que sobresalen aquí. Otro de ellos, las consecuencias sobre su persona. Dice que Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Murió su hijo que había concebido con Betsabé. Absalón, su hijo, se rebela contra David, ya lo habíamos mencionado. David huye de Israel, y podemos ver que todas estas etapas Israel se rebela contra David siguiendo a Seba, un gigante. En una batalla casi mata a David. Este gigante se llamaba Ipsi Benov, y fue rescatado por uno de sus hombres valientes, Abisai. Si no, de otra manera David hubiese fallecido también en la guerra. Dios no lo permitió así, pero sí permitió todas las consecuencias de su pecado. Esto tiene que hacernos reflexionar.
quizás de manera personal, y cada uno de nosotros puede uno recordar cuando ha transgredido la ley de Dios, cuando hemos sido rebeldes a su palabra, y podemos recordar las consecuencias que muchas veces todavía hasta el día de hoy venimos padeciendo, pero debemos ser conscientes de ello, aunque no todo el sufrimiento es a causa del pecado, y lo podemos ver cuando Dios levanta un paralítico y le hacen la pregunta, ¿quién pecó? Él, sus padres, ¿de dónde? ¿Por qué está así? ¿Por qué está sufriendo? Y él le dice, no, ese es para mostrar la gloria de Dios, para mostrar la misericordia de Dios, el poder de Dios. Pero en este caso apuntamos precisamente a las consecuencias trágicas que trae nuestro pecado. De la experiencia de David, en el ítem 3 dice comentar una declaración de lo que podemos aprender de las experiencias de David en esta tercera etapa de su reino. Y el primero, lo venimos repitiendo, el pecado siempre trae consecuencias tristes. En Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Está hablando ahí a una persona que estaba junto al estanque de Betesda, y después que sucede el milagro le dicen no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, si hay consecuencias de parte de Dios por nuestro pecado. Daniel, capítulo 1, verso 8, ¿qué podemos hacer con esa inclinación natural que tenemos en la carne, esa inclinación hacia ser rebeldes, hacia el pecado? Pablo lo describía, hay cosas que mi cuerpo desea hacer, que están mal, y lucha con mi interior, esa lucha que todas personas tenemos. Bueno, Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Recuerden que la palabra de Dios en el Levítico había ciertas leyes y ciertas costumbres que tenía el pueblo de Israel de manera, podríamos decir, sanitaria, de acuerdo a su salud, y no comían ciertos animales para no contaminarse ni con el vino que él bebía, el rey dice, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Una de las actitudes que debemos de tener es de rechazar el pecado. Salmos 97 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Bueno, tenemos que amar a Jehová. Es una consecuencia natural el aborrecer el mal. Los que amamos, los que nuestro corazón está inclinado hacia las cosas espirituales, hacia nuestro Dios, se debería ser una consecuencia natural el aborrecer el mal. Aquí podemos hacer una pregunta de las cosas que nosotros cotidianamente hacemos. ¿Cuántas veces cuando se está transgrediendo la palabra de Dios, que vemos que alguien lo está haciendo o que nos están obligando a hacer o que uno mismo decide hacer en las cosas cotidianas, cuántos de nosotros aborrecemos el mal? ¿Cuántos de nosotros lo rechazamos? ¿Cuántos de nosotros sentimos ese redarguir del Espíritu Santo? Porque es una manera en que nosotros podemos valorar cómo estamos espiritualmente. Porque la palabra de Dios dice que los que no tienen a Cristo, ellos se complacen hasta aún de aquellas personas que hacen el mal, ¿sí? El cristiano es todo lo contrario. El cristiano aborrece el mal. Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si bien nuestras fuerzas, nuestras capacidades son limitadas, no lo son en las manos de Dios. Eso no está diciendo de ninguna manera que le dejemos todo al Señor hacer. Tenemos ciertas cosas que nosotros, ciertas posturas que adoptar. Tenemos ciertas cosas que como personas debemos hacer. Y esos pequeños esfuerzos humanos puestas en las manos del Señor, Él nos fortalece y nos da poder en sus fuerzas. Esto creo que es bastante claro.
Esto nosotros como cristianos lo hemos vivido, hemos comprobado que esto es verdad, que la palabra de Dios es viva y que esto se cumple. No podemos hacer algo menos de diferente manera, porque entonces tendremos que también sufrir las consecuencias trágicas de nuestro comportamiento siendo rebelde a la voluntad de Dios. Los 3 ítems debemos de contestar en esta lección son: la tercera etapa es la tragedia, el segundo ítem, mencionar 3 cosas negativas, hablamos de varias de ellas, unas que recaen sobre el pueblo que gobernaba David, otras que recaen específicamente en su familia y otras que son personalmente, y con ellas podemos identificarnos todos nosotros. Y el tercer ítem, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, mencionar que el pecado siempre trae consecuencias tristes a nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Odiar y rechazar el pecado, y Dios nos ha dotado de armas, Dios nos ha dotado de suficientes armas para poder salir avantes, fortalecedos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y el calzado del Evangelio de la paz. Creo que hasta ahí llega nuestra lección. Hemos querido ir a los puntos medulares que nos hagan reflexionar, traer esta lección a nuestra vida, reconocer en toda la Biblia se muestra la misericordia de Dios, pero también se muestra las consecuencias de todos los personajes que hay ahí, que muchos de ellos transgredieron la ley y que sufrieron las consecuencias a causa de ese pecado. Pues hermanos, gracias por la oportunidad, Dios me los bendiga. Si alguno de ustedes quiere añadir, reforzar algún punto, si quiere hacer algún comentario, pues es el momento. Una de las declaraciones de la lección es que deberíamos de aborrecer el pecado, decía nuestro hermano, y me puso a pensar y hacer la pregunta personal, ¿no? ¿Realmente aborrecemos el pecado? ¿O nos gusta coquetear con el pecado? ¿O nos gusta el pecado? Y es alguien que cada uno puede contestar de manera sincera, ¿verdad? Con relación a esto. El corazón de Dios es aborrecerlo. Y como hijos de Dios, también nosotros deberíamos aborrecer el pecado. Llama la atención esa frase, ¿no? ¿Realmente estamos aborreciendo el pecado? ¿O estamos coqueteando con el pecado? ¿O deseamos el pecado? Sí. Y decimos eso porque no estamos exentos y hemos visto que Pablo decía eso, ¿no? De la lucha, del deseo, de cualquier deseo que haya en nuestro corazón, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? El aborrecimiento del pecado. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, como bien se estaba explicando. ¿Algún comentario o sugerencias, hermanos, con relación a la lección? ¿Quieran añadir? Creo que también hay que ser conscientes y honestos en el sentido del engaño del pecado. Es decir, ahora sí como se dice de Satanás, ¿no? Satanás no es un muñeco rojo con un tridente y con cachos para que todo el mundo le tenga miedo. El engaño, el pecado por lo general no es algo que se presenta como algo que es decir, no se presenta como algo repulsivo. Muchas veces el pecado
el apóstol Pablo dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y la realidad es que el pecado muchas veces en el sentido humano, diabólico, pues es placentero para mucha gente. Por eso mucha gente no quiere dejar el alcohol, no quiere dejar la droga, no quiere dejar el adulterio, porque para ellos es placentero. Y es ahí precisamente donde tenemos que compartir el evangelio y decirles a la gente que es una esclavitud y una mentira que el diablo pone en ellos, porque ese aparente placer momentáneo que les produce realmente tiene consecuencias eternas, y creo que sí, como creyentes tenemos que estar atentos a esa parte. Hay un canto que me gusta de Marcos Vidal, y en una parte dice cómo hablar de salvación a una generación que cree que no necesita de Dios, cómo hablar de nueva vida a gente que dice, pues nosotros no tenemos ningún problema con lo que estamos viviendo, y dice cómo decirles que su felicidad no es real. Y realmente tenemos que llegar con el evangelio, no es nuestro punto de vista, es la palabra de Dios lo que va a convencer, el Espíritu Santo que va a convencer. Y nuestra postura como creyentes en Cristo es precisamente el rechazo al pecado. Y en la intimidad en el corazón y en el estudio anterior veíamos que tenemos que orar y velar, porque es una realidad. El engaño del pecado es en muchas ocasiones, repito, atractivo para muchos incautos, y para aquellos que han crecido un poco más, la tentación también está allí. Decíamos el día domingo, una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes a la hora de responder a la tentación es qué consecuencias va a traer. Es decir, debo estar consciente, dice Pablo a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y la prudencia tiene que ver con reflexionar respecto a lo que puede venir. Estar conscientes que cuando yo peco ante Dios, como veíamos con David, por lo menos dice el estudio que son 12 consecuencias tristes, ¿no? Que menciona ahí. Hubieron muchas más, pero esas son las que se manifestaron, digamos, públicamente y se ven abiertamente. Pero sin duda el corazón de David, como le dice en Salmo 32, la vida de David estuvo mal porque le había fallado al Señor. Entonces no juguemos con el pecado, porque hay tragedias, hay consecuencias, y démonos cuenta que el diablo, lo hemos dicho también muchas veces, ofrece mucho, deslumbra con mucho, te hace probar tantito para que caigas con el anzuelo y te roba todo, destruye todo. Entonces aprendamos de esta lección la realidad de las consecuencias, pero sobre todo vivamos en la comunión con Dios para estar atentos y batallar contra el pecado, contra la carne, contra el mundo y contra el mismo diablo, en el nombre del Señor Jesús. Podemos entonces decir, con relación a lo que comentaba el hermano, dos clasificaciones, ¿no? Con relación al pecado, quiero entenderlo de esa manera. De una perspectiva, viéndolo para el creyente, y de otra manera para el inconverso. Para el creyente, en el caso como David, lo estamos viendo, un personaje que conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, y por eso fue para él una transgresión, ¿no? Había una responsabilidad en su vida, viendo de una perspectiva cristiana. Para el inconverso, pues prácticamente está en el mundo, vive en el mundo, está cegado por Satanás, y la única solución o medio es a través del evangelio, ¿verdad? Como bien se estaba diciendo. Podemos ver dos clasificaciones, el creyente y el inconverso, ¿no? Pero el remedio es el evangelio. Incluso nosotros como creyentes, cuando pecamos, tenemos que nuevamente volver a la cruz. El evangelio es continuo. Pensamos que muchas veces es solo para el inconverso, pero aplica para cristianos aún cuando hemos avanzado ya en nuestro caminar. Sí. ¿Y los que son tibios? Los vomitará de su boca, dice el Señor en Apocalipsis.